Y el tiempo se cumplió. Y Daniel empieza a buscar de Dios. Hermanos, yo quiero que hoy tú abras el corazón, porque no sé cuántos años usted lleva con un problema. Pero usted no ha tomado una decisión. Usted no ha sido esa persona. Yo recuerdo un hermano que me contó su testimonio de que el hombre cada día iba en las drogas, en el vicio, iba de mal en peor. Y un día escuchó el poder de Jesucristo a través de la radio. Y le dio lugar a la palabra. Y el hombre dijo, esto no es vida para mí. Él reaccionó. Porque no solamente, hermanos, viene la atadura, sino viene la impotencia. Viene la duda. Y viene la mente humana a actuar. Y usted sigue cargando la Biblia bajo el brazo. Usted sigue yendo a la iglesia. Pero realmente dentro de su corazón, ni la verdad, ni el poder, ni la unción. Cuando vemos el Nuevo Testamento, que yo me he detenido muchas veces, Dios me ha enseñado a predicar en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, cuando Él les habló a los discípulos. Le digo, mire, si ustedes hoy no atienden, no obedecen y van a recibir mi poder, se hundieron todos. Y era contra la incredulidad de ellos, porque ellos mismos inmediatamente, la mente humana, como es tan viva, pero para acabarlo de destruir a uno, le dijeron al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino? ¿Restaurarás? ¿Será posible? Y él los enmudeció, les dijo, cállese, ese tipo de cosas no me gustan, van a recibir poder. Vea cómo Dios inmediatamente les rechazó la incredulidad, la dureza de corazón, pero también los trató muy duro. Generación perversa, malignos, ¿hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? Hermano, esa actitud de degeneración, de que va usted muchos de mal en peor, porque no han tomado una decisión, porque no han querido entrar en la brecha. Entonces todo se viene deteriorando hasta que queda lo que en un tiempo era muy bonito, lo fue deteriorando al mismo tiempo y hoy es un escombro. Pero el hombre de Dios, el Hijo de Dios, nunca él va de menos a más. Y aquí estamos viendo el ejemplo de Daniel. Daniel dijo, se cumplió el tiempo, ya no vamos a ser más cautivos. Se cumplió el tiempo, ya no vamos más a estar en cautividad. Se cumplieron los 70 años. Y mire lo que este hombre hizo. Volvió su rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué es lo que el hermano está habituado a hacer? ¿Qué es lo que usted está habituado? ¿Qué es lo que está uno habituado? Por eso, hermanos, hay que estar atentos al mover del Espíritu de Dios. Hermanos, tenemos que superar todo ataque y toda crisis. Porque Dios nos ha dado una palabra de gran bendición, pero no se ha activado la palabra en el corazón de muchos. Muchos han sembrado, pero no han actuado en fe, activando la promesa. O sea, creyéndole a Dios. Si nos dijeron, pastor, ya sembré una, ya sembré dos, ya sembré tres, ya sembré 10. Pero espiritualmente, que es lo que Dios quiere, renovarlos, ellos siguen durmiendo. Y muchos dirán, bueno, voy a sembrar la última, a ver cómo me va. Ese no es el idioma. El idioma es, hermano, se cumplió el tiempo,
métete en ayuno y oración. No solo Daniel vio que se cumplió el tiempo de lo que Dios habló, sino que el hombre inmediatamente se puso en las manos de Dios. Yo quiero que entendamos esa parte, porque si no, de lo contrario, hermano, sigue todos los problemas. Pero si usted toma la decisión de decir, bueno, yo he sembrado 10 semillas, voy a sembrar 5, o 10 o 20, porque sé que toca rescatar ese lugar, sé que hay que actuar rápidamente, pero ¿qué hay que hacer? Buscarle en ayuno y oración. Volvamos a la palabra, ¿verdad? Porque de lo contrario, no, hermano. Si uno ve que las cosas, hermano, hay algún estancamiento, hay algo, y que usted ha hecho muchos intentos, entonces deténgase y haga el verdadero. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. Hermanos, cuando uno vuelve el rostro a Dios, empieza a ver la gloria de Dios en uno. Es como cuando usted mira, vuelve su rostro hacia el espejo. El espejo le indica lo que usted quiera ver. Si usted en el espejo quiere verse un oído, ahí lo sale, ahí lo mira. Si quiere ver un ojo, ahí lo ve. Porque el espejo le refleja la imagen suya. Y cuando uno vuelve el rostro a Dios, es el espejo del alma, es el espejo del espíritu, es el espejo y al mismo tiempo es la palabra, es el poder. Entonces Dios empieza a redarguir, hijo, estás estancado por esto, no me gusta aquello, ya no eres un hombre de autoridad, ya usted ora, pero no hay la contundencia del poder de la oración, entonces se convierte en rezo. ¿Usted recuerda cuando era pagano y rezaba su coregore? Usted ya se lo aprendía de memoria, pero no había respuesta. Y Daniel, cuando volvió a su rostro, es porque él quería una respuesta. Ya se va cumplido el tiempo. Esto es bueno que usted lo aprenda hoy. Que usted vuelve su rostro a Dios. Entonces Dios empieza a mostrarle todos los defectos o ataduras o motivos en los cuales el porqué de las cosas. Casi el pueblo de Dios nunca se pregunta el porqué de las cosas. Papá, ¿por qué estoy así? Papá, ¿por qué estoy aquí? Papá, ¿qué pasa? Nunca, hermano. Uno, hermanos, se vuelve un profesional, es como si yo salgo de la casa, cojo el carro, vengo aquí y solamente, pues hermanos, yo sé que hay que hacer eso. No, hermano, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que mirar el nivel de la iglesia, la estatura de la iglesia y que Dios envíe la palabra para levantarle la fe y al mismo tiempo que el Señor te exhorta, te habla y como tú le amas, entonces es tan fácil porque Dios actúa. Entonces cuando uno vuelve el rostro a Dios buscándole, es porque uno quiere mirarse, reflejarse, verse con Dios, hablarle a Dios. Entonces usted ya sabe, porque si han estudiado el libro de la oración o no. ¿Cuántas veces lo han estudiado? Porque ahí es donde uno aprende. Ahí es donde uno se da cuenta. Y el que no lo haya hecho, adquiéralo y estúdielo. Ahí encuentra usted. Ejemplo. ¿Por qué es indispensable el arrepentimiento? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda ¿qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿A través de qué? De la oración. Amén. Entonces cuando uno vuelve su rostro a Dios, uno se quebranta, se humilla, hermano. Entonces empieza a buscarle en súplica, en ruego, en clamor, en ayuno.
Y el Señor empieza a enderezar lo torcido, a allanar aquellos vacíos del alma, del corazón, a vendar las heridas, a restaurar el pueblo. Usted sabe y ha tomado la decisión. ¿Por qué? Volver el rostro a Dios. Entonces cuando inmediatamente, hermano, usted empieza a mejorar en su amistad, en el temor, en la obediencia, y empieza a corregirse. Ustedes muchas veces, hermano, cuando quieren hacer un mueble fino o una porcelana fina, cómo la detallan de tal manera que la van perfeccionando. Cómo se empieza a construir una casa en obra negra, empiezan a abrirse unos huecos. Y ojalá que llueva, eso se forma un lodazal. Ya nosotros lo vivimos en la iglesia del Millón, ¿sí o no? Pero ya hoy no, porque ya está cubierta la casa. Pero hubo un proceso. Hubo un proceso. Entonces, Daniel empezó ese proceso porque él no quería que el pueblo siguiera en la cautividad. Él no quería al pueblo cautivo. Daniel, como un gran líder, dijo, esto no está correcto. Dios habló que esta afrenta se iba a quitar. Y por eso, hermanos, usted ha obedecido. Pero le ha hecho falta volver el rostro a Dios. Entonces tiene que volver a empezar. Y yo les he compartido a los hermanos, porque yo he visto cosas reales, palpables. Una vez una hermana me dice, pastor, yo tengo que trabajar. Pero la vida de ella dio un vuelco total. La mujer era muy, muy bonita, muy hermosa. Entonces ella no necesitaba ir a pedir trabajo. Ella, por el cuerpo que tenía, cualquiera se enamoraba y le abría las puertas. Ella no tenía necesidad de... Pero cuando llegó a los caminos del Señor, ella, el temor de Dios, el respeto a Dios, ella dijo, no, esa ya no la vuelvo. Entonces me hizo la pregunta, pastor, en la vida vieja, yo no necesitaba presentar hojas de vida. Eso, las mismas amistades me decían, hay una vacante y yo sé que allá no le van a decir que no, claro, por el aspecto de ella. Y así era, nunca le decían que no, todo lo contrario, le abrían las puertas. Pero, ¿dónde estaba el quid de la cosa? El cuerpo de ella. Pero cuando el Señor Jesús la cambió, la transformó, le hizo una nueva criatura, entonces la mujer dijo, pastor, quiero que me enseñe. Y bueno, va a entrar en ayuno y oración. 20 días. Ella lo hizo. Salió de sus 20 días y se fue a conseguir trabajo. Pero la asaltó el demonio de la duda. Llegó al primer lugar. Había pasado hojas de vida. Y cuando la llamaron al primer lugar, ella tocó la puerta, pero dudó. Tan pronto la vieron, la mujer dijo, oiga, salió ese hombre como si hubiera visto al diablo. Me dijo, no, se equivocó, no hay nada para usted. Y volvió al otro lugar, pero ya el enemigo le había sembrado la cizaña que era la duda. Y todas las puertas que tocó, negativo. Volvió otra vez. Pastor, ¿qué pasó? Le dije, la pregunta que usted me hace, solamente usted tiene la respuesta. Le pregunto ahora, ¿qué pasó? Bueno, dígame, desde que usted terminó su ayuno, ¿cómo empezó a actuar? Dijo, pastor, la verdad fue que cuando fui a la primera entrevista, yo lo dudé. Dije, ahí está el problema. Mire, el Señor hace milagros en todo lo que usted quiera, pero a los incrédulos los abomina Él. Y si usted vuelve su rostro a Dios y empieza a darse cuenta, aquellas fallas que usted ha tenido,
y se mete en ayuno de oración, le toca corregir esos errores. Ya en todo el otro ayuno, 20 días. Pero la mujer ya salió fortalecida creyendo. Entonces su aspecto cambió y ya su genética espiritual era real. Pasó cartas. Bienvenida. ¿Usted qué sabía hacer? Inmediatamente venga acá. Sabía hacer su labor, no hubo problema. Tanto. Va en la segunda, le mejoraron 200. Va en la tercera, le mejoraron 500. Dios abre puertas no a los incrédulos, sino a los que creemos. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Para quién son estas señales? ¿Para los incrédulos o para los que creemos? ¿Para quién? Claro. Mire, yo he encontrado, hasta en el Instituto Bíblico he encontrado hermanos que me dicen, pastor, resulta que el semestre pasado no lo pude hacer porque no tuve plata. Digo, ya ese, ya no va a hacer nada. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no contamos con la plata, sino con la ayuda de Dios. Y cuando ponemos el dinero, primero el dinero y luego buscamos a Dios, hagamos al revés. Primero busque de Dios, que el dinero es una añadidura. Claro, porque usted va a tener conocimiento cómo actuar. Usted necesita saber cómo tiene que actuar. Y aquí vemos que Daniel nos da esa enseñanza. Quite el nombre de Daniel y ponga su nombre. Vuelva usted el corazón a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Entonces el hombre salió de lo normal que él hacía, porque el momento lo ameritaba en que Dios le diera una victoria plena. Amén. Esa es la circunstancia. Las circunstancias nos ameritan, hermano, a realmente buscar de Dios. Sí, hermano. Porque es que las metas que Dios nos ha trazado, si estamos en la carne, no lo logramos. Pero si estamos en el Espíritu, Dios nos da la victoria. A su nombre. Pero es necesario que usted tome esta decisión hoy. Yo tengo que buscarle en ruego, en oración a Dios. Ahora, quiero tocar esto con más cuidado. ¿Por qué? Porque no son pocos los herejes y los falsos profetas que dicen que ¿para qué ora tanto? A veces hasta en el hogar. Hermanas que me dicen, pastor, mi marido se ofende porque yo voy a la iglesia seguido. Me dice, ¿a qué va a lamber ladrillos? O sea que como hasta en la misma casa, el uno es piedra de tropiezo para el otro. ¿Cómo serán los mismos demonios que quieren hacerte tropezar para quitarte el privilegio más grande, que es hablar con Dios, que es la oración? ¿Cómo estará luchando el mismo diablo? ¿Cómo el mismo diablo quiere luchar para quitarte lo más grandioso que Dios te ha dado, como es el ayuno y qué? Ahora, esa gente que le habla a usted de que no ayune ni ore, son payasos en las manos del diablo. Pero un hombre que le ha tocado ir a pelear en la batalla al diablo, si yo no hubiera aprendido a ayunar y a orar, hermano, no hubiera regresado. No hubiera regresado. Y es donde uno mismo, con experiencias, le comparte a usted lo que es la gloria de Dios. Con ejemplos, con testimonios reales, a una persona que nunca ha participado en ningún combate. Todo lo contrario, se ha unido con el diablo y anda en pecado. ¿Qué le puede enseñar a usted esa persona? ¿Cómo le puede decir a usted
acerca del poder de la oración si nunca he estado en ninguna batalla contra el enemigo? Eso tiene que haber gente con experiencia. Vea usted a Daniel. Daniel estaba metido en medio del problema. Él estaba participando. Pero él dijo, no, esto no estoy de acuerdo. Dios le reveló a Jeremías que la cautividad ya íbamos a salir en victoria. Hermanos, pero si nosotros no volvemos el rostro a Dios y usted no hace sino pensar y darle que su mente se le vaya, se fue, no, se fue. Pero si es de Dios, regresa, porque Dios hace la obra. Entiéndalo, hermano. Hoy en día, ¿sabe por qué la gente no tiene conciencia? Porque los anestesiaron con el mundo. Dios me ha venido, hágale mucho énfasis a mi pueblo, que usted no viene aquí a un jolgorio, usted viene a buscar de Dios en espíritu y en verdad. Usted no es un adorador falso, usted no es un adorador ficticio, usted es un adorador genuino. Amén. Amén. Porque, hermanos, las cosas son duras. Las cosas son duras. Porque vienen interrogantes. Me compartía, algunos guerrilleros me decían, pastor, hemos decapitado unos cuantos. Y había uno, y entre esos yo me di cuenta, me tocó ir. Pero yo nunca noté y nunca me di cuenta lo que usted hace aquí. Ellos son diferentes. En la zona donde estaba, hacían cada año retiros. Hacían retiros cada año. Dicen que llegaban muchos, pero hartos. Pero, pastor, antes del retiro, duran 2 meses trayendo mercado. Gallinas, vacas, ovejas. Y comen, y eso llaman retiro. Es como en las vigilias. En las vigilias los hermanos no esperan que se termine para ir a degustar de algo, sino están para adentro, para afuera, para adentro y para afuera. Otros, el diablo les pone pereza, los desespera y los saca. Y a 2, 3 de la mañana el tráfico es delicado. Entonces viene un demonio y les echa mano. Atracos o robos. Pero usted fue a vigilia. ¿Qué hacía a esas horas en la calle si iba a estar en la vigilia? Pero el mismo hermano tiene la capacidad de que si usted, hermano, se sale de la voluntad de Dios, entra en problemas. Entonces, hermano, yo he venido porque me ha tocado duplicar la oración en horas para poder aguantar. Y hago lo del deportista. El deportista tiene una prueba que va a durar 3 horas. Él le toca entrenar 6. Porque él sabe que tiene que entrenar más para cuando llegue la prueba está sobrado. ¿Sí o no? Y a mí me toca lo mismo. Yo sé que la vigilia es 2 horas, me toca orar 3, 4, 5. Con eso cuando termine, no termino con la lengua así de larga, por fuera. Entonces ya está uno capacitado. Lo mismo usted, hermano, usted va a hacer una visita y si usted no está preparado, usted no sabe con qué espíritu inmundo tiene que ir a enfrentarse allá. Y al no ir preparado, entonces el espíritu inmundo dice, pertenece a la familia de los Exebas. Ese es igualito que los hijos del tal que, ese pertenece igual. Entonces usted vaya a mostrarle la cara y lo coge y le pega su paliza. Ay, pastor. Y hermanos, Dios nos ha enseñado, vestidos de toda qué. Nunca se me olvida el testimonio de una hermana que conoció al Señor Jesús. Pero el hombre, el esposo, era un enemigo y blasfemo de muerte al evangelio.
pero un hombre blasfemo, hermano. Un blasfemo contra Dios. Terrible, hermano. Y había noches que la sacaba de la casa y la dejaba en la puerta y ella se quedaba en la puerta orando. Entonces me dice, pastor, mi marido me botó para la calle y me puse a llorar. Entonces, ¿qué solución? Le dije, hermana, primero, cobarde. No fue su marido, fue que Dios le permitió que hiciera una vigilia en la puerta de su casa. Ay, pastor, yo no lo entendía. Tómelo por el lado espiritual. Ella estaba tomando todos los ataques por la parte humana y, hermanos, estaba afectada horriblemente. Le dije, mire, yo de usted hubiera orado toda esa noche y le aseguro que el hombre no hubiera podido dormir, y todo lo que le intentó hacer a usted, aguantar frío, él era el que lo hubiera aguantado, porque usted estaba bajo la protección divina. Le estaba suplicándole, Señor, cambia ese corazón perverso, cámbialo, ato al diablo, lo reprendo. Sepa cómo defenderse, hermano. Entonces el hombre siguió, pero ya la mujer aprendió la lección y pasaba sus vigilias ahí en el patio de la casa, ahí en la puerta. Y toca ese corazón, cámbialo, cámbialo. Llegó el día en que le dijo, venga, ya no vamos a pelear más. Venga, ya le voy a fijar una cuota para que usted sea para su iglesia. Ya usé todos los medios, no la pude apartar. Tome, 5 vacas. Ahí tiene el producido. La leche, véndasela a los vecinos. 2,000 gallinas. Tome. Como 1,000 y pico de huevos. Entonces le hizo cuenta, ¿le alcanza con ese presupuesto? Y ella se reía, decía, mira lo que hizo Dios. Vea lo que hizo Dios. Pero no me vuelvas a pedir nada. Ella decía, lo que nunca hizo, pero papá le cambió el corazón. No me volvió a fregar la paciencia, no me volvió a echar, no volvió a nada. Pero al otro día de que recibe esa bendición, le sale una supuesta vecina. Ay, sierva de Dios. Sabemos que es una gran mujer. Ojo con esas palabras que le quieren ilusionar. Y entonces te dice, Superman, le alimentan la carne. Yo ayer pensaba, porque tenía una campaña en Simijaca, y yo vi una cosa tan linda del Señor, y después en el carro que venía yo me puse a meditar. Dije, pero papá, mire cómo tú hiciste, me dejaste prendida esa iglesia. Bueno, una bendición. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste. Pero no me viene hecho un Superman, ni un Tarzán, ni un Sansón, ¿no? Dándole gracias a Dios de ver cómo Dios lo usa a uno, hermano. De ver cómo la gloria es para Él. ¿Sí o no? Que uno no le da lugar a esas ínfulas, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Uno es más humilde delante de Dios. Entonces, la mujer se dejó inflar la cabeza. Y resulta que la bruja más tenaz que había en ese lugar fue a quien el diablo envió un mensajero. Tráigame esa mujer, está empezando. Está comenzando y voy a destruirla. Eso fue lo que el diablo hizo. Ella ni lo supo. Se fue la gran sierva. Estaba empezando como una plantica a coger hasta ahora. El Señor habla del grano de mostaza, que es una semilla pequeñita, pero cuando crece es un árbol. Pero mientras está creciendo hay que tener cuidado.
hasta que se convierta árbol y venga las aves del cielo y aniden, ¿sí o no? Pero mientras está pequeñita, viene hay que cuidarle las aves porque vienen y se la comen. ¿Sí o no? Ya a veces viendo las gallinas, cuando las saco del corral, que me gusta aprender viendo los animales, y a veces las tienen en el corral y yo las saco del corral y veo cómo empiezan a picar el pasto y se lo comen todito. Pero cuando van a donde están las hortalizas y están haciendo y uno se descuida, barren con todo. Oiga, ¿qué pasó con la zanahoria, con la remolacha, con esto? No, las gallinas se la comieron. Qué brutos, ¿por qué no lo cuidamos? Viene una gallinita y se la comió. Porque estaba ¿qué? ¿Cómo estaba? Estaba hasta ahora en proceso. Entonces, había que cuidarla. Ella no entendió eso. Y se fue la gran sierva. Y una vez sin poner las manos a la hechicera. Cuando ella estaba poniendo las manos, los demonios le estaban matando las gallinas y las vacas. Otra pelotera horrible, otra leñera. ¿Se da cuenta? Que es que usted se metió. Mire lo que le pasó. Pero ese hombre ahí sí que se enfureció, hermano. Porque el tipo decía que nunca en su vida ha pensado hacerle un regalo, pero lo botó. Y el Señor te ha dicho, no seas neófito, no actúes, no se precipite. No se precipite. Quizás la gente lo vea a uno, pero la gente no se imagina la escuela que uno ha tenido. Y por las que ha tenido que pasar y a los demonios que ha tenido que enfrentar en ayuno de oración, en súplica. La gente lo ve a uno. Ay, qué chévere el pastor con el carro, mírelo, bien vestido, mírelo. Y empiezan a murmurar. Pero ellos no saben que Dios lo ha sacado de las garras del enemigo y le ha tocado pelear la batalla y no dejarse hundir, hermano. Claro, hermanos. Entonces, viene la hermana y le dije, hermanita, le aseguro que fuiste para allá a meterse con alguna hechicera, alguna bruja. Dijo, pastor, supe y era la bruja más tremenda de esa región. Vea cómo el diablo, eso es como cuando alguien está atado de demonios carnales. Va Dagón y le envía una lamicela y dice, mire, ese es débil por la carne, por el sexo. Y le envía, como a Sansón lo hizo. Sansón era un gran hombre, fuerte, un tremendo guerrero, pero en la carne era muy débil. Muy débil. Y el diablo le tocó esa parte y le envió a una Dalila. Quizás ninguna mujer le había descubierto, de las que tuvo Sansón, cuál era la debilidad de Sansón. Y yo estoy seguro que aquí habrá una cantidad de mujeres que no le han descubierto la debilidad del marido, que le gustan las mujeres. Y no le ha descubierto para que usted lo sacie, para que se divierta con usted, esté feliz, el deseo de ese hombre sea para usted. No, todo lo contrario. Satanás, quítese. Cuidado, Satanás me toca. Y llega una Dalila y lo embriaga hasta la coronilla, y entonces ahí es cuando se pierden los hombres. Si Dios le ha dicho, gózate con la mujer, ¿de qué? Claro, claro, hermano. Cuando yo era joven, estaba con mi mujer hasta 3 veces al día, oiga. Ay. Oiga, ahora sí, vea cómo uno aprende. Vea uno cómo aprende, oiga. Con razón, que el marido no la quiere, oiga, y es que usted ni siquiera lo complace, ni para eso sirve. Dele vergüenza, oiga. Dele pena, porque ese hombre está buscando quien le pueda satisfacer, y resulta que la mujer ni para eso funciona, oiga. O también hay muchos hombres que la mujer tiene esa debilidad.
Porque hay que ser sinceros. Yo encontré una mujer como de 60 años. Y el esposo le fascinaba estar con ella 2, 3 veces al día. Y la mujer nunca se deleitó, sino lo veía como un animal, como algo raro. Si Dios dice que tú debes satisfacer esa parte con la mujer que ¿qué? De tu juventud, para que no tenga que salir a... Tiene carne en la casa, no salga a buscar ratón. ¿A usted? ¿Cómo les parece? Y entonces hay hombres, porque a uno viene a consejería, pastor, ¿qué hago? Que mi marido no sirve para nada. Y uno lo ve y aparentemente parece un mastodonte, pero inútil. Inútiles. ¿Ah? Y esa pobre mujer con una sed terrible. Y el otro solo bulto, solo fachada. Corríjase, por favor. Y mujeres, denles cuando es un caldito de pescado, unas vitaminas, miren a ver cómo se le van a arreglar. Oiga. ¿Sí o no? ¿O es pecado? ¿Es pecado? ¿Es malo? Malo es ser un adúltero. Pero dentro del hogar, dice la palabra del Señor, y el varón se enseñorea de la mujer. La mujer queda satisfecha, tranquila. Y ronca. Pero cuando no está contenta, eso a medianoche, 1 de la mañana. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Y el que está roncando es el pobre marido. Y no pueden dormir, oiga. ¿Qué será? ¿Qué le pasa? La gente le falta mucho verdadero amor, entendimiento. Le falta realmente ser sincero ante los ojos de Dios. ¿Sí o no? ¿Van a mejorar o no? Claro. Para que usted, hermana, no siga deseando. ¿No? Ahí tiene. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O dígame o no. Lea Cantar de los Cantares y verá, hermano. Gózate, paloma mía. Deleítate. Eso es palabra para lo espiritual y también para sustentar el hogar, que no se vaya a destruir. Que el diablo no tome ventaja. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? Por eso dice el Señor, no neguéis el uno qué. Para que no venga Satanás y atentar, a ver cómo lo hace. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que hay que poner en orden. Muchas cosas, hermano. Y cuando volvemos el rostro a Dios, qué hermoso cómo Dios nos habla. Qué glorioso cómo Dios nos enseña. Qué precioso. Cuando te ves en ese espejo perfecto que es nuestro Padre que nos hizo. A su nombre. A su nombre. Hay que tomar la decisión. Volvemos el rostro al Dios de la gloria. Sí, hermano. Volvemos el rostro. En oración, en ayuno. ¿Sí o no? Volvemos el rostro al Dios del cielo. En súplica. Y empezamos a ver resultados. Número 1. ¿Cuál es el primer resultado cuando Daniel volvió el rostro a Dios? En ruego, en ayuno, silicio, ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido. Escucha, hermanos, cómo uno verdaderamente debe respetar y amar a Dios. Con temor y temblor, con respeto, ¿sí o no? Con sinceridad. No tomar las cosas de Dios, hermano,
en poco, porque no serán nadie. Pero cuando hay temor, cuando hay temblor ante su presencia, empieza uno a decirle: Señor, yo no te puedo mentir, no te puedo engañar, he pecado, te he fallado, no he obedecido tu palabra. Lea el verso 5 y verá, ahí está. Léalo fuerte. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos. Escúchelo, hermanos. Mire el cuidado que nosotros debemos de tener tan tremendo, que no es el hecho, hermanos, de pararse uno a predicar, sino tener autoridad del Espíritu. Escúchenlo, hermano. Y ustedes que están formándose en el instituto, no es el hecho que sepan leer, sino esa autoridad, esa riqueza, cómo Dios está capacitando el ministerio en autoridad, donde no va uno a recitarle a otro la Biblia. No. Una de las cualidades del Señor Jesús ante los fariseos, ante todos los hipócritas, oiga, es que nunca hemos visto un hombre con esa autoridad. Tremendo, ¿no? Nunca hemos oído, jamás en la vida habían oído un personaje con una palabra y una autoridad como la del Señor Jesús. Esa es la parte nuestra, porque esa es la única a quien los demonios se sujetan. A su nombre. Hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, qué maravilloso, hermano. Mire cómo sale el pueblo de la cautividad cuando uno empieza realmente a tener una confesión íntegra, sincera a Dios. Llegó un profeta allá y le gustó una hermanita al profeta. Y la hermanita se dejó engañar del profeta. Cayó con el tal profeta. Después llegó a Bogotá y se vino el tal profeta detrás. Ahora que el profeta se fue, entonces ella quedó burlada, quedó avergonzada y empezó a darse cuenta que era un pasatiempo, pero que le había fallado a Dios. Entonces empezó a divulgar por allá, por todas las iglesias, de que el profeta le había engañado y que era un mentiroso y que no sé qué y que sí sé cuánto. Entonces, antes de que yo estuviera, dijo: dígale al pastor que quiero hablar con él para desenmascarar al tal profeta. Entonces llegó por allá a un sitio. Entonces me envía una carta y me dice: pastor, ya pues usted sabe lo que tenía que saber, pero no puedo cumplir la cita porque estoy en una iglesia en restauración. Sin vergüenza, se ha revolcado con el diablo. Y llegó un encantador y le dice: no, tranquila, mijita, que eso el Señor ya te perdonó. Y como empiezan a adorarle la pastilla. Cuando la mujer tiene que ser libre de ese demonio. ¿Qué tal que el profeta real, cuando habló Dios a través de él, yo hubiera dicho: David, venga para acá, te voy a sobar la espalda, mi hijo, ¿qué fue lo que hiciste? Eso no está bien, eso el Señor te dice que no lo vuelvas a hacer. No, él le dijo: un hombre perverso, a todo el rey David, tenía su mejor escudero, y él tenía una ovejita que se habían criado juntos, y la amaba. Pero llega este lobo y la traga. ¿Quién es? Maestro, eres tú. No le sobó la espalda, sino que el otro cayó ahí mismito, en ayuno de oración. Vea usted cómo le están consintiendo hoy en día a los falsos el pecado, a tanto sinvergüenza y cínico. ¿Por qué?
cuando el único que perdona pecados. Y mire, un hombre santo como Daniel, cuando volvió el rostro a Dios, miremos la integridad de este hombre. Cómo empezó a pedirle misericordia a Dios por los pecados de él y los del pueblo. Y él mismo no consintió el pecado. Ahí le damos liberar lo interesante, hermano, para que uno aprenda, para que uno sepa qué es lo que tiene que hacer y no buscar ciertas personas que le van, hermano, con palabras mentirosas, con palabras persuasivas de humana sabiduría, hasta profetizarle a usted un poco de engaños, cuando realmente usted tiene que humillarse y volver el rostro a Dios, en ruego, en silicio, en ayuno y ceniza. Qué tremenda la palabra, ¿sí o no, hermano? Qué glorioso es. Y no buscar esas palabras de humana sabiduría. Dice, y lo más tremendo en la carta que dice, y me están restaurando. Entonces digo yo, qué mentirosos. El que nos restaura, el que nos bendice, el que nos usa, es la gloria de Dios, es el Espíritu de Dios, es la misma palabra. Cuando tenemos conciencia y un verdadero arrepentimiento. Y él, cuando volvió a Dios en ruego, en súplica, en oración, en ayuno, y se dice, oré a Jehová mi Dios, haciendo confesión. ¿Ante quién? Ante Dios. Porque usted no se imagina para mí, cuando vienen a pedirme una consejería, la responsabilidad tan tremenda que yo tengo en ese momento. No es darle una solución humana a la persona y que se vaya, sino Dios tiene que hablarle a esa persona. Para que la persona diga, mire, lo que el pastor me habló se cumplió tal como él lo dijo. Porque no son soluciones mías, es solución que Dios te da a través de sus siervos. Para que usted entienda, hermano, que esto no es con pañitos de agua tibia. Que esto no es con mentira, es con engaño. No, hermano, esto es con la verdad, esto no. Recuerdo tanto, hace días estaba llorando. Y llevaba un buen tiempo orando. Y vi una cosa tan hermosa, tan linda, porque me estaba esperando un hombre ahí. Entonces, tan pronto salí, pastor, discúlpeme. Dije, bueno, voy a oírlo, voy a aprender un poquito acá ahí en esto, a ver qué pasa. Dije, siga, lo senté, le dije, siéntese tranquilo. Cuénteme qué pasa. Dijo, pastor, es que me voy a volver a casar. Me voy a volver a casar. Mi mujer me botó, me dejó y me voy a volver a casar, pastor. Pero lo he escuchado y tengo la inquietud en mi corazón. Dije, tengo que preguntarle al pastor. Tengo que preguntarle al pastor si yo me puedo volver a casar. Entonces le dije, hermano, ¿usted quiere oír la voz de Dios o quiere oír la voz humana? Pastor, quiero oír la voz de Dios. Quiero oír la palabra de Dios. Entonces, el Señor le habló en la palabra. Y Dios le enseñó en su bendita palabra que hay algunos motivos de separación, pero no un segundo matrimonio. Reconcíliese con su mujer. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Primera carta a los Corintios 7, el verso 10. Lea la palabra, pero con amor, con respeto, sin la carne. Léala en el espíritu. Deje la carne a un lado porque Dios le va a hablar. Pero si usted está todavía ahorita con la obsesión de matrimonio, ni siquiera va a leer la palabra. Oiga, y me puse con el cuidado de decirle, mire lo que Dios le dice, pero mírelo. Y empecé a darle palabra. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casarse.
Hermano, cuando el hombre llegó ahí, la espada de la palabra, ¡pum!, lo tocó, hermano. Y el hombre quedó así. Dije, ¿qué pasó, hermano? ¿No venía con tanta ilusión de un segundo matrimonio? No veía. Dijo, pastor, porque el pastor donde me congrego me dijo que me va a casar él y que no tengo problema. Le dije, pero aquí está la palabra de Dios contra la palabra de ese mentiroso. Escoja. Porque ahorita usted lo hace y se lo legalizan. Pero cuando Dios lo redarguya de que usted ha cometido un error, ese Señor no va a responder por usted. El que tiene que responder es usted. Entonces, qué vergüenza que haya caído en manos de un engañador. Qué pena que haya caído en manos de un falso, que lo va a acabar de hundir. Y el día del juicio, cuando Dios le dice, escudriña mi palabra, porque ahí está la verdad, ahí está la vida eterna, ahí está la salvación, escudriña mi palabra. Ese hombre, hermano, quedó llorando, dijo, ¿cuánta gente hay engañada? Y los han engañado. Y en cambio, de sacarlos de las tinieblas, los meten peor. Con recasamientos y cosas de esas. El hombre se le corrió una lágrima y dijo, pastor, ¿sabe usted cómo cae uno en las garras de personas que en cambio de edificarlo, lo destruyen a uno? Ya bueno, ese es su problema. Entonces ya usted queda bajo responsabilidad. Le dije, ¿por qué tiene afán de casarse ahora? Si lleva tantos años, deje que Dios resuelva. ¿Por qué? Porque el diablo presiona. Y el que no tiene madurez, cae. El que no tiene temor de Dios, que es lo que Dios quiere, da. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a la mujer. Tremendo. Y ahí lo que había era un abandono. De todas maneras se había quebrantado la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros volvemos al corazón a Dios y somos fieles, somos íntegros, somos sinceros, Dios es real,